Saludos, mi nombre es Alexandra González y hoy les voy a estar hablando sobre el control de peso durante el embarazo, específicamente para esta paciente que tiene 28 años, está en su semana número 17. Más adelante vamos a ver un poquito sobre las características que se presentaron de esta paciente y las cuatro sesiones que decidí realizar para ella. Me gustaría comenzar hablando un poquito sobre las características que se nos presentaron de esta paciente, comenzando pues por lo que ya les había mencionado. Es una mujer embarazada en su segundo trimestre, específicamente la semana 17, de 28 años de edad, con una nacionalidad china. Este embarazo es su segundo hijo, en donde el primero pues no tuvo aborto, no tuvo complicaciones de salud y fue nacido a término. Para el primer trimestre, pues la paciente tuvo una ganancia de peso adecuada. Sin embargo, para este segundo trimestre se observó una ganancia en exceso con 6 libras y pues básicamente ya fue referida para el control de peso durante su embarazo. Debido al perfil presentado de la paciente, debemos tomar en consideración que la dieta tradicional china durante el embarazo favorece los alimentos calientes y evita los fríos. Esto pasa porque ellos se basan en la teoría del yin yang, en donde el yin representa la energía receptiva y pasiva y el yang representa la energía activa y generadora. El embarazo se considera una unión entre ambas energías, aunque el yin prevalece durante este periodo. La ganancia de peso observada en el segundo trimestre aumenta el riesgo del embarazo y complicaciones como la diabetes gestacional, la preeclampsia, entre otros. Por esto es crucial prevenir una ganancia de peso excesiva durante el tercer trimestre. Otros aspectos a considerar son los psicológicos, económicos y sociales. Estos alimentos calientes, que son del lado de yang, se consideran calientes debido a sus propiedades energéticas y algunos de los ejemplos de ellos, pues jengibre, canela, cordero, pollo, arroz glutinoso, que es básicamente el sticky rice que utilizan en la cultura, los dátiles, la sopa de hueso, que también es altamente utilizada en la cultura, y pues los alimentos fríos del lado del yin, pues se considera el pepino, la sandía, el melón, el mango, el tofu, el té verde y el cangrejo. La recomendación general es que pues, el yin y el yang deben estar en balance en todo momento, sin embargo, se deben de inclinar hacia un lado en específico de acuerdo con las necesidades de ese momento. Debido a que el crecimiento y desarrollo del bebé es un proceso que requiere calma y receptividad, que aunque son características del yang, se consumen usualmente alimentos calientes debido a que aumentan la circulación y ayudan a la recuperación de la fuerza. Así que dependiendo en el periodo que se encuentre la paciente, pues dependiendo el alimento que se recomienda consumir mayormente. Teniendo toda esta información presente, realicé 4 sesiones educativas en donde se comienza con la alimentación balanceada, se continúa con la planificación de comidas semanales, luego la actividad física segura y el estilo de vida saludable y culmina con la preparación para el tercer trimestre y el posparto. En esta primera sesión, titulada Alimentación Balanceada, tenemos como objetivo el hecho de que la paciente podrá identificar al menos 2 estrategias para una dieta balanceada utilizando alimentos tradicionales chinos según las recomendaciones del segundo trimestre del embarazo. Como recomendaciones claves para la madre se considera el aumento en la energía consumida de aproximadamente 400 kilocalorías al día, el incremento en las proteínas, la importancia del consumo de hierro, ácido fólico, calcio, vitamina D, ácido graso omega 3, fibra y una hidratación adecuada. Para hablar un poquito sobre esta sesión, decidí comenzar el contenido con una entrevista inicial en donde se realizan preguntas a la paciente para otros aspectos importantes como psicológicos, económicos y sociales. Por esta razón me gustaría hacerle preguntas a la paciente sobre su estado emocional, si se encuentra bien el día de hoy, si ha tenido algún problema emocional durante su embarazo, su estado económico, ¿verdad? Preguntas como si se encuentran trabajando, si vive con su pareja, si ambos trabajan, más o menos para tener una idea del ingreso que ese hogar tiene y poder tener un perfil mayor de esta paciente y de su entorno completo.
Luego de esto me gustaría hablar un poquito sobre la ganancia de peso recomendada durante el embarazo y sí me gustaría mencionarle que la recomendación es que esta ganancia de peso sea de 25 a 35 libras durante todo el embarazo. Sin embargo, me gustaría realizar la salvedad con la paciente en este momento de que todo paciente es diferente y no tenemos que tener estas 25 a 35 libras como regla estricta, ¿verdad? Que simplemente debemos de evaluar cada caso individual y pues poder entonces determinar cómo podemos llevar a esta mamá a, ¿verdad? A su estado más saludable para que ella y su bebé ambos estén saludables durante todo el embarazo. Me gustaría finalizar la sesión hablándole a esta paciente sobre el Food Guide Pagoda y el Chinese Food Guide Plate, que básicamente se los voy a estar explicando en el próximo slide. En esta diapositiva les presento las actividades y el material educativo que considero pertinente presentarle a la paciente durante esta sesión. Me gustaría comenzar como actividad realizando la medición de las medidas antropométricas. Esto obviamente si la madre quiere que ocurra, pues con el propósito de tener un poquito más de idea de dónde la paciente se encuentra y compararlo un poquito sobre los valores que tuvo previo a su embarazo y entonces poder tener una proyección hacia dónde queremos llevar ¿verdad? Estas medidas durante el tercer trimestre del embarazo y también ¿verdad? En esta etapa de posparto. Luego de esto, me gustaría que la paciente hiciera ¿verdad? Una clasificación de alimentos dentro de sus diferentes grupos y para eso me gustaría utilizar el Chinese Food Guide Plate, que es básicamente esta imagen que se encuentra en la parte de abajo, que tiene las 4 divisiones de los alimentos y de esta manera la paciente puede clasificar los diferentes alimentos dentro de donde ella cree que va cada alimento. Luego de realizar esa actividad, me gustaría entonces presentarle el Food Guide Pagoda, que es la otra imagen que se encuentra a la derecha, para que la paciente pueda entonces observar esta imagen y podamos hablar de los 5 niveles de pagoda. Me gustaría ir dentro de cada uno de estos grupos con la paciente y explicarle ¿verdad? El concepto del pagoda, que es como si fuese una pirámide, ¿verdad? Que la base de la dieta pues, son estos cereales integrales y que ¿verdad? Debe continuar consumiendo frutas, verduras, productos animales y pues así sucesivamente. Finalmente, como actividad de cierre para esta primera sesión, me gustaría que la paciente realizara o creara un plato utilizando los modelos de alimentos, utilizando alimentos que sean de su preferencia y que ella considere añadir en su dieta, ya que de esta manera pues le podemos presentar a ella de una manera más clara cómo puede utilizar esta información en su día a día. Para esta segunda sesión, titulada Planificación de comidas semanales, nos colocamos como objetivo que la paciente podrá planificar un menú semanal equilibrado con al menos 4 comidas tradicionales adaptadas a sus necesidades calóricas y culturales. Para que esta paciente pueda lograr esta planificación de las comidas a través de la semana, pues coloqué como contenido la estructura diaria de alimentos. Me refiero a enfatizarle a la paciente sobre la división de desayuno, almuerzo, cena y merienda, ¿verdad? Determinar cuál es el patrón de alimentación que esta paciente prefiere y enfocarnos en este patrón que ella prefiere y explicarle ¿verdad? La mejor manera de hacer esta distribución de alimentos en el día. Luego de esto me gustaría hablarle a la paciente sobre las porciones y las técnicas de cocción saludable. En porciones me refiero a basado en el plato que ya le habíamos explicado a la paciente, poner en práctica cuánto de cada alimento sería una porción recomendada para esta paciente de los alimentos que acostumbra a consumir, como el arroz y pues, esos alimentos más consumidos. Incluso me gustaría enseñarle a la paciente con las tazas de medir, ¿verdad? Cuál se utiliza para medir líquidos, cuál se utiliza para medir sólidos y pues cuál puede, por ejemplo, si está midiendo arroz, cuánto es una porción de arroz, cuánto se recomienda que ella coma utilizando la tacita de medir y pues para que así tenga un poquito más claro cuando se hace referencia a medición, pues para que ella entienda a qué nos referimos. Y pues técnicas de cocción saludable, básicamente lo que queremos fomentar con esto pues es la disminución del uso de grasas y en el proceso de cocción y pues por eso le vamos a recomendar a ella que pues todo alimento que se pueda cocinar al vapor, que se pueda hervir, que se pueda guisar, pues es lo ideal porque así se disminuye la cantidad de grasa que se está utilizando para cocinar este alimento y pues este alimento pues es más saludable para ella. Y pues como último tema de contenido, tengo las estrategias para preparación y almacenamiento de alimentos seguros. Con esto me refiero ¿verdad? A las prácticas de inocuidad de alimentos en el hogar, al igual que pues
cómo almacenar estos alimentos que cocinamos de una manera segura, en qué momento es seguro consumirlos, cuándo debemos desecharlos, ¿verdad? Si el alimento estuvo X cantidad de tiempo en la nevera, pues si ya es, dependiendo del alimento, ¿verdad? Si debemos, pues es seguro que lo consuma o si debemos no correr el riesgo y pues todas esas cositas que debemos aclararle a la paciente. Para poder comprender cómo le vamos a explicar esta información a la paciente, tenemos 3 actividades. Como primera actividad, me gustaría hacer la planificación de comidas nutricionalmente completas. En esta actividad me gustaría que la paciente pudiera formar un día completo de comidas balanceadas. De esta manera podemos evaluar tanto áreas a mejorar como áreas de fortaleza. Y esto puede ser una puerta para la segunda actividad, que es analizar platos comúnmente consumidos y evaluar modificaciones sencillas pero saludables. Básicamente lo que queremos hacer con esta actividad es enseñarle a la paciente cómo ella puede utilizar estos alimentos que son comúnmente consumidos, que no son del todo saludables, y realizar modificaciones pequeñas para que sean un poquito más saludables. Y como actividad final, pues tengo básicamente brindarle consejos para la preparación y almacenamiento de alimentos en la casa, que con esto pues me refiero a la inocuidad de alimentos y la preparación de alimentos, como verla así, si la paciente quiere hacer tipo meal preps, que es uno de los materiales educativos que añadí en esta diapositiva, pues algunos pequeños consejos que le podemos dar para que ese proceso de preparación de comidas sea un poquito más llevadero. Los otros 2 materiales educativos que decidí añadir en esta actividad fueron la lista de compras, porque creo que es sumamente importante que la paciente tenga este documento y pueda considerar su implementación en el día a día, porque nos divide los grupos de alimentos y observamos todos los diferentes alimentos que podemos comprar en cada uno de los grupos, y así pues ella puede tener una idea, incluso ya puede modificar este listado de alimentos para que tenga los alimentos que a ella le gustan, y así ella pueda utilizar eso pues cuando vaya al supermercado. Y el último material educativo que incluyo aquí es una infografía titulada 5 claves para la inocuidad de alimentos. Adicional a este, me gustaría también brindarle a la paciente uno que sea sobre el almacenamiento correcto de los alimentos y cuánto tiempo pueden estar guardados y cuándo debemos descartarlos, porque así la paciente pues está orientada sobre todas estas áreas. Y pues con esto culminaríamos la segunda sesión. Como tercera sesión, decidí titular la actividad física segura y estilo de vida saludable, con el propósito de que la paciente pueda identificar al menos 2 tipos de actividades físicas seguras para realizar al menos 4 veces por semana durante el segundo y tercer trimestre, adaptadas a su cultura y estilo de vida. El propósito de esta sesión es básicamente dejarle saber a la paciente que es de suma importancia que tanto el ajuste de su alimentación como su actividad física y su estilo de vida saludable. Como comienzo para el contenido de esta sesión, pues tenemos los beneficios del ejercicio durante el embarazo. El ejercicio mejora la salud, eh, disminuye el riesgo de complicaciones durante el embarazo y enfermedades como cardiovasculares, diabetes gestacional, disminuye el riesgo o la probabilidad de hipertensión durante el embarazo, mejora el bienestar emocional. También pues podemos controlar el peso de una manera más fácil, que es ¿verdad? Nuestro gol a grandes rasgos. Y pues tiene otros beneficios igual, ¿verdad? Con la digestión y pues eh, favorece la salud del bebé también, que es de suma importancia en estas madres embarazadas. Y pues queremos brindarle ese énfasis a estos beneficios para llamar la atención a la madre. Luego me gustaría presentarle a la madre algunas actividades seguras, pues como que se pueden realizar como actividad física, entre ellas pues caminar, si ya la paciente corría pues correr, yoga prenatal, tai chi, ciclismo, aeróbicos y danza. Como tercer punto en el contenido, pues tengo estilo de vida saludable, tomando en consideración el sueño y la reducción de estrés, porque al hablar sobre un estilo de vida saludable no solamente nos referimos a mantenernos activos, también nos referimos a tener un buen descanso, a estar, ¿verdad? Sin estrés, libre de ansiedades o preocupaciones. Y pues por eso me gustaría añadir este punto en esta sesión y finalmente pues brindarle consejos para una buena sesión de ejercicios. Algunos de estos consejos siendo que no utilice ropa apretada, que use zapatos que tengan un buen apoyo para que no se vaya a resbalar o se vaya a caer, que se asegure de respirar profundamente, beber mucha agua, entre otros. En esta otra diapositiva pues podemos observar algunas de las actividades y material educativo que me gustaría utilizar para esta sesión, comenzando por la demostración de estiramientos y respiración adecuada.
Estos son aspectos que debemos considerar antes de comenzar a hacer la actividad física, ya que para poder tener una buena sesión, pues debemos de estirar bien previo y posterior al ejercicio y realizar una respiración adecuada durante todo el ejercicio. De ser posible, pues me gustaría continuar haciendo una práctica de los ejercicios de Kegel y yoga. Si no es posible hacer una práctica, pues también podría hacer una demostración o le podemos brindar a la paciente alguna de estas imágenes o infografías que coloqué aquí en la diapositiva, en donde la que está en la izquierda nos muestra algunas de las posiciones de yoga, la que está en la derecha son algunos ejercicios de Kegel, que básicamente estos ejercicios tienen como propósito fortalecer los músculos del suelo pélvico, que son los que sostienen el útero, y pues son de gran provecho para las madres o pacientes embarazadas. Y de esta manera pues podemos asegurar que ella se mantenga activa. La imagen que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva nos enseña algunas de las prácticas del Tai Chi, que básicamente combina movimientos suaves, respiraciones profundas y tiene un enfoque mental y espiritual que es considerado una meditación en movimiento. Realizar este tipo de ejercicios puede ser beneficioso para la paciente, ya que mejora el equilibrio, promueve la relajación, mejora la circulación, reduce dolores musculares y ayuda a esta conexión mente-cuerpo que es tan importante para esta cultura china. Finalmente, me gustaría como actividad de cierre para esta sesión que la paciente determine al menos 2 estrategias que va a implementar para mejorar su estilo de vida, ya sea de, como les había mencionado, del sueño, del estrés, de la actividad física o de cualquier otra práctica que tenga como propósito pues mejorar su estilo de vida. Como cuarta y última sesión, decidí hablarle a la paciente sobre la preparación para el tercer trimestre y posparto, pues porque como les he mencionado a través de la presentación, me gustaría que las prácticas que aprendamos en este segundo trimestre pues continúen siendo efectivas para el tercer trimestre, incluso posparto y cuando la mamá esté ya en periodos de lactancia y así sucesivamente. Como objetivo, pues decidí que la paciente podrá identificar al menos 2 maneras de cómo integrar al menos 2 recomendaciones discutidas en su rutina diaria. Como contenido, decidí hablarle a la paciente primero sobre los cambios esperados en el tercer trimestre, en donde hablaremos de temas sobre el notable aumento en el tamaño de su abdomen, algunas posibles molestias musculares, la fatiga o dificultad para dormir que pueden presentarse en este trimestre, algún tipo de ansiedad, ¿verdad? Que puede ser presentada en esta parte antes del parto, con el propósito de que la paciente pues tenga conocimiento de estos cambios que pueden presentarse, que son normales, que no son alarmantes y que van a ocurrir pues para que pueda entonces su cuerpo prepararse para la llegada de este bebé. Como segundo tema de contenido, me gustaría hablarle a la paciente o brindarle una introducción breve al Suo Yue Si, que es básicamente una tradición cultural china en donde los 30 o 40 días luego del parto, la madre está como en un periodo de, como si fuese un tipo de cuarentena o confinamiento, pues porque se enfatiza que es de suma importancia su reposo, una alimentación rica en nutrientes, una protección de la madre, ¿verdad? Para que puedan entonces ambos recuperarse y salir saludables, ¿verdad? De tanto bebé como mamá estén en un estado saludable. Y pues para esto es importante el apoyo de su familia. El próximo tema que me gustaría tocar con la paciente son estos nutrientes esenciales para el embarazo y el posparto, que aunque sí fueron mencionados en el comienzo en la primera sesión, pues en esta parte queremos hacer un énfasis en el tercer trimestre y posparto, en donde debemos de velar por nuestro consumo de hierro, calcio, vitamina D, ácido fólico y pues La posible suplementación de prenatales o cualquier otra duda o pregunta que la paciente tenga con alguna suplementación recomendada o que tenga duda con ello. tener una ingesta adecuada para que este bebé pueda desarrollarse completamente, saludablemente
Finalmente, como mencioné brevemente, pues me gustaría enfatizar en la importancia de la preparación emocional y el apoyo de la familia, que son clave para este proceso. En cuanto a actividades y material educativo de esta última sesión, me gustaría comenzar con una clasificación de tarjetas de síntomas en donde se le presenten a la paciente estos síntomas mencionados previamente, que son comunes o no comunes este tercer trimestre, para que ella entonces pueda determinar si considera que estos son síntomas normales o síntomas alarmantes y pues así pues podemos aclararle qué síntomas sí son normales, que no tenemos que levantar bandera ante ellos y cuáles pues no son normales y ahí pues entonces debemos realizar o recomendar una visita a su médico primario o pues a su ginecólogo encargado del proceso de embarazo. Como segunda actividad de esta sesión, me gustaría pues que la paciente cogiera 2 o 3 prácticas del SWO-UEC que quiera mantener, ya que este proceso tiene varios componentes. Ya, ¿verdad? Se implementa el descanso, se evita toda actividad intensa para permitir la sanación del cuerpo, una dieta especializada en donde solamente se consumen los alimentos calientes que mencionamos al comienzo, nutrientes que favorecen la producción de leche y la recuperación de energía, una protección contra el frío, pues porque se evita la exposición contra el aire, viento, agua fría, pues porque se piensa que pueden afectar negativamente la salud en el periodo del posparto, un apoyo emocional y práctico en donde pues la familia se enfoque en el bienestar de la mamá. Todo esto con el propósito de favorecer la recuperación física y emocional tras el parto, facilitar un vínculo mayor entre mamá y bebé y ofrecer un entorno estructurado que apoya la transición de la maternidad. Así que me gustaría pues como que sí presentarle esta información como contenido a la paciente, pero que como actividad ella escoja 2 o 3 prácticas que quisiera mantener o implementar durante su proceso. Y pues dentro de este también, de esta dinámica, pues también me gustaría que la madre escogiera también al menos 2 emociones que considere que podría experimentar en este proceso tanto de tercer trimestre como de posparto, para poder entonces dialogar cómo cree que su pareja o familia puede apoyarla, cómo ella piensa que manejaría esta emoción en el caso de que le surja y pues se le recomendará que comparta esta información con su familiar con el propósito de que sea un proceso de mucho apoyo. Dentro de las imágenes que coloqué en la parte izquierda, observamos una imagen donde se presentan los nutrientes esenciales en el embarazo y se observa qué alimentos ella puede consumir para aumentar el consumo de este nutriente. Por ejemplo, vemos el calcio, que tiene, ¿verdad? varios alimentos altos en calcio y pues así con todos los nutrientes esenciales, con el propósito de que ella se pueda llevar, ¿verdad? Esta infografía y entonces pueda tomarlo en consideración cuando se encuentra consumiendo alimentos en su hogar. Y como último material educativo, pues coloqué una breve descripción sobre las tradiciones chinas, en donde se explica los conceptos del Suo Yue Xin de una manera breve. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición de cualquier duda o pregunta.